¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este pequeño mensaje titulado 5 piedras por las dudas. Momentos en la vida donde cuales tenemos alguna desconfianza de si Dios nos va a ayudar y tomamos ciertos recaudos por las dudas que Dios nos falle. Vamos a empezar con una historia bastante controversial, pero muy conocida también, que está en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 está la historia de Ananías y Zafira, pero voy a empezar un poquitito antes. Voy a empezar en el capítulo 4, versículo 32, y voy a compartir contigo estas palabras. Mire, dice así la palabra del Señor, dice: y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, la gente que conformaba a los primeros cristianos, luego de que Jesús resucita y asciende al cielo, ¿sí?, se habían reunido en comunidad para vivir todos juntos, y ninguno valoraba las cosas como si fueran propias, ninguno hacía ejercicio del derecho de propiedad sobre sus bienes, sino que juntaban todo y era de todos. Evidentemente estamos hablando de personas muy pobres, muy necesitadas, y esa era la forma que habían encontrado de poder salir adelante todos juntos. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, aquí había realmente un verdadero sentido de unidad, de comunidad entre los primeros cristianos que surge en el primer movimiento de la iglesia, de modo que si alguno tenía propiedades, si alguno tenía bienes, los vendía, y esto se administraba de una forma común y se aseguraba que a nadie le faltara absolutamente nada. Es verdaderamente un ejemplo de vida comunitaria, un ejemplo de vida solidaria, donde las personas están realmente preocupadas porque a nadie le falte nada. Hay un sentido de hermandad, de familia muy fuerte, y aquí las personas voluntariamente traían todos sus bienes, y los apóstoles administraban esos bienes para que a nadie le falte nada. Y ahí sí entramos en el capítulo 5, y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Es curioso que no dice que lo hayan llorado, que lo hayan lamentado. Simplemente lo levantaron y se lo llevaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, este es un pasaje bastante controversial, bastante chocante de la palabra del Señor, porque realmente no es típico, o no parece típico, no parece esperable que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la dispensación de la gracia, en el momento donde el Señor Jesús establece su reino de amor, de misericordia, de comprensión hacia las personas pecadoras, etc., haya un acontecimiento tan fulminante donde un par de individuos, por haberle mentido al Espíritu Santo, caen fulminantemente muertos en el instante, con un juicio sumario de parte de Dios. Son muertos en el instante en el que se descubre la mentira. Es controversial porque realmente como que no coincide con toda la expresión de misericordia, amor, comprensión, paciencia
que el ministerio de Jesucristo reveló durante los 3 años anteriores, pero que tiene una explicación y que es muy clara y muy contundente aquí. La primera que nosotros estamos viendo son las palabras del apóstol Pedro cuando le dice a Ananías, si no la vendías, la propiedad iba a seguía siendo tuya, y aún vendiéndola, el dinero estaba en tu poder. O sea, decir, claramente aquí muestra que esto de vender las propiedades y traerlas para que los apóstoles las administren y no le falta nada a nadie, era un acto totalmente voluntario, fue algo que surgió espontáneamente desde la gente como una solución para poder paliar una situación difícil que vivía la comunidad, y lo estaban haciendo de esa forma, de forma voluntaria. Acá no hay ninguna indicación que uno pueda obtener de forma doctrinal de decir que uno debe ceder y no debe tener ninguna propiedad, debe ceder sus propiedades o debe vender todo y deshacerse de todo y entregarlo para que lo administre la iglesia entre todos. No es una cuestión de doctrina, no es obligatorio, no es que todos tienen que manejarse de esta manera. De hecho, difícilmente hoy en día usted encuentre comunidades que se manejen de esta manera. Era absolutamente voluntario. Ahora, aquí el problema era que Ananías y Zafira habían vendido su propiedad en una cantidad de dinero, se habían guardado una parte y habían entregado el resto diciendo que era la totalidad de la venta. Y allí está el acto de la mentira por la cual el Espíritu Santo ejerce este juicio, ¿sí? Por eso, porque Pedro dice, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¿Sí? Porque no le estaban mintiendo a los apóstoles, al apóstol lo podía engañar porque era un hombre, a todos los podían engañar, pero al Espíritu Santo es imposible engañarlo. Los tipos habían vendido la propiedad, póngale usted, en $100.000 y habían traído $80.000 y dijeron, esto es todo. Y no era cierto, se habían guardado una parte. Más tarde viene la mujer de Ananías, Zafira, y le pregunta a Pedro, ¿vos vendiste la propiedad en tanto? ¿En $80.000? Sí, en $80.000 la vendimos toda. Y ahí Pedro descubre, se da cuenta de que en realidad no es que Ananías se había cortado solo sin su mujer y se había guardado una parte y había entregado el resto, sin que su mujer supiera, sino que se habían convenido los dos, se habían arreglado los dos, se habían puesto de acuerdo los dos en mentirle a Pedro acerca de en cuánto habían vendido la propiedad y cuánto era que estaban entregando de la propiedad. Eso es importante porque se da la posibilidad, Pedro se da la posibilidad de saber, de despejar la idea, la duda de si esto había sido una cuestión de Ananías o si se habían puesto de acuerdo los dos para hacerlo. Y la mujer también cae muerta. ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es el gran pecado de Ananías y de Zafira? La desconfianza. ¿Por qué Ananías y Zafira se guardan una parte de la propiedad que venden en lugar de hacer lo mismo que hacían todos los demás? Porque no tienen confianza en este proyecto, porque desconfían del éxito de este proyecto, que están todos embarcados de vender sus propiedades y dársela a los apóstoles para que la administren. Entonces, como tienen desconfianza por las dudas, si esto llega a salir mal, si esta locura en la que se está metiendo todo el mundo llega a fracasar, ¿quiénes son estos apóstoles? No los conocemos muy bien, vaya a saber. Por las dudas, vamos a guardar una partecita, porque si todo esto sale mal, tenemos de dónde agarrarnos para volver a comenzar. ¿Sí? Y si bien es una actitud muy prudente y muy buena que cada uno de nosotros tengamos siempre un respaldo, un ahorro por las dudas, si nos llega a ir mal, no estar pelado, etc. Acá el problema era que había una desconfianza directa de la acción que Dios estaba llevando adelante. La desconfianza no era con la vida o con los acontecimientos que pudieran ocurrir. La desconfianza era con Dios mismo y con el proyecto que Él estaba llevando adelante a través de la iglesia. Y como tenían desconfianza, quisieron guardarse una parte. Pero aún así el problema fue que mintieron, que dijeron que era todo cuando no era todo. Entonces uno dice, bueno, habrán querido aparentar, quizás, como eran todos los demás que aparentaban, que ponían todo, ellos quisieron aparentar y también nosotros pusimos todo también. Puede haber sido también algo de eso, ¿sí? El querer aparentar, ¿sí? El querer mostrar algo que realmente no son, el querer parecerse a los demás, pero en realidad no soy como los demás, ¿sí? Veo que los demás se la están jugando posta y yo no me animo a jugármela, pero bueno, no quiero quedar como el que no se anima, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, el tema acá principal que yo te quiero hablar en este video es el tema del por las dudas que Dios me vaya a fallar. Yo puedo tener toda la prudencia y todo el respaldo y todos los planes B y los planes de contingencia por si algo llega a ir mal en la vida, ¿sí? Pero lo que no puedo hacer es tener un plan de contingencia por si Dios me falla, porque ya estoy dando por asumido de entrada que Dios podría fallar, ¿sí? Y ese es un pecado grave, ¿sí? Porque para agradar a Dios precisamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo no tengo fe en Dios, yo no creo en Dios y por las dudas me estoy cuidando, me estoy reservando por si Dios me falla, eso realmente no es agradable para Dios porque demuestra falta de fe, falta de confianza
en Él. Y en Dios no podemos tener falta de confianza. Si somos hijos de Dios, si amamos a Dios, si conocemos a Dios, sabemos que Él es el único que no nos va a fallar nunca. Entonces, si Él nos pide algo, o si estamos haciendo algo por Él, hay que hacerlo por completo, sin plan B, sin resguardo, ¿sí? Porque no puede salir mal si es que Dios me está mandando a hacer algo, si es que estoy haciendo lo que Dios me pide. Ante una circunstancia difícil de la vida, una situación que yo pueda estar enfrentando, siempre está la posibilidad de salir adelante con una mentira, con un engaño, o ir adelante con la verdad y enfrentar las consecuencias sabiendo que Dios respalda la acción correcta de ir con la verdad. Y a veces por ahí podemos elegir, no, vamos con una mentirita, con un engaño, con una mentira blanca, por las dudas, para que no me pase nada, ¿sí? Hiciste algo mal en tu trabajo, por ejemplo, y sabes que vas a tener una consecuencia dura de parte de la empresa donde trabajas, pero para evitar esa consecuencia, por ahí mentís, la dibujás, engañás un poco, lo cubrís, lo tapás. Eso a Dios no le agrada. Si cometiste un error, a Dios lo que le agrada es que vayas con la verdad y que confíes en Él, que Él va a perdonar tu pecado y también va a ayudarte en tu situación. Pero a veces hacemos ese tipo de cosas y bueno, y usted puede encontrar ejemplos de la vida donde hacemos ese tipo de cosas. Pero hay otro personaje que también parecería que por las dudas, ¿sí?, se tomó algunos resguardos, y vamos a leerlo allí en 1 Samuel capítulo 17 versículo 40. Estamos hablando del rey David. El rey David, cuando todavía no era rey, está a punto de enfrentar a Goliat. Ustedes saben muy bien que David venció a Goliat con una piedra en una honda. Se la tiró, se la clavó en el medio de la frente y cuando Goliat cae desmayado, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Esa fue la batalla que tuvieron David y Goliat. Pero hay un pequeño detalle en el versículo 40 del capítulo 17 de 1 Samuel que es por demás interesante. Dice lo siguiente, dice, y tomó su callado en la mano, este es David, tomó el callado en la mano, el callado de pastor, andaría con él todo el tiempo, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. La pregunta que uno tiene es, ¿por qué será que David tomó 5 piedras lisas del arroyo si él tenía que vencer un solo gigante? Lo primero que uno se imagina o piensa es, bueno, el tipo tomó 5 piedras por las dudas, porque agarró una piedra, se la tira a Goliat, le erra, agarró la otra, se la tiró y le voy a tirar 5 piedras, alguna voy a tener que invocarle, ¿sí?, antes de salir corriendo, ¿verdad? Esa sería la actitud, digamos, o el razonamiento más fácil, inicial, primario, que cada uno de nosotros podíamos llegar a hacer. El tipo agarró 5 piedras por las dudas, como el título de este video. 5 piedras por si Dios me falla. Tiro y tiro y tiro y capaz que salgo corriendo en alguna de esas. Pero en realidad ahora vamos a ver que eso no es así. David sabía perfectamente que él no iba a tirar ninguna piedra. Que él iba a hacer el gesto pero la piedra la iba a agarrar Dios mismo con su mano y la iba a dirigir Dios mismo hacia la frente del gigante, porque él venía declarando ya desde varios versículos para atrás que era Dios el que iba a pelear por él, que era Dios el que estaba con él, que era Dios el que lo acompañó en su momento cuando tuvo que luchar con un oso, con un león, y que ese momento no iba a ser distinto, iba a ser igual que los demás, Dios iba a estar con él. Entonces él no tenía confianza en su puntería, él no tenía confianza en su honda, no tenía confianza en su piedra. David tenía confianza en Dios, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué agarró 5 piedras? Vamos a leerlo un poquito más adelante. En 2 de Samuel 21:15, yo le voy a pedir que me acompañe en la lectura. Dice así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Otra vez los filisteos contra Israel. Y descendió David, acá David ya era rey, y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Ya estaba viejo David. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Se dijeron a David: David, vos ya no estás tan ágil como antes, ya no sos tan guerrero como antes, casi te mata este Isbi-Benob, que era un gigante, así que vos ahora quedate en Jerusalén, no salgas más. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, o sea 6 y 6, y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes, era un deforme.
Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Shimea, hermano de David, o sea, un sobrino de David. Estos 4, contó bien usted, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, del mismo lugar donde venía Goliat, de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y aquí está la explicación por la cual David agarró 5 piedras lisas del arroyo, porque ya se sabría en aquel entonces que los filisteos no tenían un solo gigante, tenían 5 gigantes de su lado del ejército. Por lo tanto, David lo que hizo fue sospechar que muerto el primer gigante le iban a salir 4 más, y por eso agarró las 4 piedras del arroyo, por si acaso tendría que enfrentar a la totalidad de los 5 gigantes que el ejército de los filisteos tenía en sus filas. Es decir, David no agarró 5 piedras por las dudas, por si Dios me falla, por si esto que me estoy arriesgando a hacer no me sale, tiro las otras 4 piedras y salgo corriendo. No, David agarró las 5 piedras lisas del arroyo porque había 5 gigantes para matar. El asunto fue que en esa ocasión, muerto el primer gigante, todos los demás salieron corriendo y no hubo necesidad de enfrentar a los otros 4. Pero más adelante la Biblia registró muy cuidadosamente las ocasiones en las cuales esos otros 4 gigantes se enfrentan con Israel e incluso intentan matar al mismo David, digamos quizás como una forma de vengar aquella ocasión. Así que hermanos, tengamos plena confianza en nuestro Señor, tengamos plena confianza en nuestro Padre Celestial. No tenemos ninguna necesidad de tomar recaudos por las dudas si Dios me falla. Dios nunca falla. Dios siempre está con nosotros, Él es fiel, Él cumple con sus promesas y no hay ninguna necesidad de que nosotros tengamos resguardos, ni tengamos plan B, ni contingencia por las dudas que Dios me falle. Dios nunca falla. Confiemos plenamente en Él, porque eso es lo que agrada a Dios. Y dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros nos acercamos a Dios con fe, Dios es galardonador, es decir, Dios da premio, da recompensa. Dios responde al acto de nuestra fe cuando nos acercamos a Él. Si yo me acerco a Dios con fe, creyendo, sin dudar, Dios responde a ese acto de fe y da premio, da recompensa, da galardón. Que Dios te bendiga.